La pandemia fue una crisis sanitaria y sigue siendo muy lamentable, pero también provocó una crisis económica de grandes repercusiones. Y la pandemia ha impactado también seriamente el medio ambiente. Alguien decía cuando comenzó todo esto que las mascarillas iban a ser un problema y tuvo razón. No solo las mascarillas, todos los recipientes de plástico, las caretas, los vestidos, etcétera, se han convertido en otro factor de riesgo porque se trata de desechos infecciosos. Y también la pandemia fue la ocasión para una crisis política en El Salvador. Como ha sucedido a lo largo de la historia, los políticos se aprovecharon y se siguen aprovechando de las necesidades y del dolor de la gente del pueblo. La pandemia la han utilizado para dos cosas en el país: para la corrupción y para profundizar el autoritarismo. El gran problema de nuestro país es que la pandemia se gestionó y se sigue gestionando con criterios político-electorales, no con criterios técnicos. No se escuchó a los que verdaderamente saben de epidemia, se les hizo a un lado. No se escuchó a los economistas para definir medidas para la crisis, también se les hizo a un lado. Es que cuando se hacen cosas malas es mejor esconderlas. Y aunque la versión del gobierno sea de éxito, aunque la publicidad diga cosas maravillosas, aunque muchos de ustedes probablemente las crean, la verdad es que la pandemia se gestionó no para beneficiar y ayudar a la gente, sino para acumular poder y ganarse votos que garanticen que van a seguir utilizando al Estado en el futuro. Hasta el Hospital El Salvador, que seguramente se va a inaugurar en estos días, además de ser una iniciativa defectuosa, se ha usado para fines electorales. Miren, en este país no se ha rendido cuenta de nada. Se dispuso de casi 6.500 millones de dólares en el 2020 y no se ha dicho en qué se invirtieron. La Corte de Cuentas de la República encontró que faltaban 100.000 familias a las que se dice se les dieron $300. La Fiscalía General de la República encontró que casi el 70% de los gastos en insumos médicos está bajo sospecha de corrupción. No sabemos a quién se le dio la construcción del Hospital El Salvador ni por cuánto fue el contrato. No sabemos nada sobre los gastos en los centros de contención. ¿Y qué se hizo con los millones de las tiendas de los centros penales? En fin, la pandemia fue la ocasión para hacer una piñata del país. Piñata a la que fue invitado solo un selecto grupo para que recogieran los dulces. Todo esto se puede hacer solo violando las leyes. Por eso es que no le hacen caso a los otros poderes del Estado, no porque sean corruptos, que lo han sido en otras ocasiones, sino para poder hacer su agosto con la pandemia. Por eso necesitan de los militares que siempre han estado ahí para defender los intereses de los poderosos. La pandemia ha servido para la corrupción y para profundizar el autoritarismo.